¿Qué tal? ¿Cómo están? Este video va dedicado principalmente a los jóvenes que quieren estudiar ciencias de la comunicación, como yo, o para aquellos que estudiaron esta carrera y trabajan pensando que tienen el mejor trabajo del mundo, como yo. ¿Cómo estudié ciencias de la comunicación? Siempre he dicho que fue una de las decisiones tal vez más irresponsables que he tomado en mi vida. ¿Y por qué? Bueno, lo he platicado en otras ocasiones, soy un tipo bastante burro para los números, para las ciencias, para las matemáticas en específico. Y entonces cuando estaba estudiando la preparatoria, en quinto de prepa, que estaba por decidir el área para el tercero de prepa o sexto de preparatoria, pues decidí el área 4 para alejarme de cualquier tipo de materia que tuviera matemáticas. Entonces, estudié el área 4 pensando en que podía haber estudiado arqueología, pasó por mi cabeza, filosofía y letras, y por supuesto se me cruzó la idea de ser abogado, estudiar la licenciatura en Derecho, y ya estaba enfilado en el último año hacia allá, cuando un día mi papá me preguntó por qué no estudia ciencias de la comunicación, y yo le dije, ¿y qué es comunicación? Y me dijo, bien a bien no sé qué es, pero sé que puedes trabajar en la televisión, en el periódico, en una empresa, en publicidad, en la radio. Y cuando dice la radio, se me abrieron los ojos y las ideas porque desde niño escuchaba radio en casa de mis abuelos, mientras mi abuelo Rubén tapizaba sus sillas y sus salas y escuchaba radionovelas y las noticias. Yo hacía juego con mi voz, ¿no? Imitaba voces y además recuerdo que yo pensaba que las personas que trabajaban en la radio, literalmente como el Chapulín Colorado, se tomaban una chiquitolina y se metían al aparato radiofónico y así trabajaban. Era yo un niño y bueno, pues así dije, sí, yo voy a estudiar comunicación por la radio. Pero nada más, no investigué absolutamente de qué se trataba la carrera. Y peor aún, nunca me cuestioné si yo tenía la capacidad de ser un comunicador. Total, estudié ciencias de la comunicación en la Universidad de Anáhuac. Primero hice el examen en la Universidad Iberoamericana. Fue un examen que sentí muy, muy difícil y le pedí a mamá otra oportunidad de hacer examen en otra escuela por si no me quedaba. Al final me quedé en la Ibero, pero tenía que pagar antes en la Anáhuac y por eso estudié la Anáhuac. Entonces, les digo, una tras otra sin pensar, simplemente tomando las cosas como venían. Y pues al final tampoco estudié la especialidad en radio en la universidad porque cuando llegamos al quinto, sexto semestre para elegir la especialidad, yo elijo radio, pero solamente había como 2 o 3 compañeros más que iban a estudiar esa especialidad y dije, no, pues creo que no me va a gustar aventarme un año y medio así. Y total me fui a televisión porque ahí estaban la mayoría de mis amigos, cuando en realidad debía haberme ido a publicidad porque otra cosa que me gustaba mucho y creo que tenía talento para ello era para la publicidad. Y entonces así estudié ciencias de la comunicación y por eso les digo que fue una de las decisiones más irresponsables que he tomado en mi vida, tomando en cuenta, valga la redundancia, que es una decisión muy importante, ¿no? Muy, muy importante, de las más importantes. Bueno, así estudié comunicación. ¿Qué puedo rescatar de la carrera? Fui un gran estudiante, muy dedicado. Ahí me fui descubriendo como un buen comunicador a nivel verbal, a nivel escrito, a nivel de estratega, a nivel de creatividad. Tuve muy buenos profesores, pero también yo tuve una buena madera que fui lijando, que fui barnizando, que fui puliendo a lo largo de esos años. Recuerdo muchísimo el primer día de clases. El director de entonces de la carrera, que era Fernando Santibáñez, nos dio una plática a los comunicólogos en el auditorio de la universidad y nos dijo, tengan mucho cuidado, jóvenes, porque cuando un abogado se equivoca, encierra su error. Cuando un médico se equivoca, entierra su error. Pero cuando un comunicólogo se equivoca, se lo dice a todo el mundo. Y es verdad, ¿no? Somos presas de nuestras propias ideas que expresamos, ¿no?
Y a veces tenemos mucho éxito y a veces tenemos grandes fracasos. Y eso me ayudó para ser consciente de mejorar en cada cosa que digo. Y aún sigo aprendiendo, aún con 52 años de edad y con más de 30 años, ya casi 31 años de carrera en los medios de comunicación, pues uno sigue aprendiendo y se sigue equivocando. Por fortuna también hemos tenido muchísimos aciertos. Entonces, si tú estás por estudiar ciencias de la comunicación, o tu papá, hermano, mamá, amigo, sabes de un familiar o de alguien que quiere estudiar ciencias de la comunicación, debo decir que es una carrera muy linda, es una carrera muy divertida, sobre todo para quien le gusta el entretenimiento y la información. Tenía un muy buen amigo que lamentablemente murió, que se llama Fabián, y cada vez que yo tenía tarea de hacer algún guión de radio, de tele, un documental o hasta una obra de teatro, me decía, pero si tú nada más vas a jugar, a divertirte, no, qué complicado tiene esa carrera. Bueno, tiene su complejidad evidentemente, pero sí, es otro tipo de labor, ¿no? Que va más allá de los números, que va más allá incluso de cosas burocráticas, por decirlo de manera general. Sí es divertida, es entretenida, pero exige mucho de cultura y eso de pronto lo dejamos pasar y más en estos tiempos donde ustedes jóvenes tienen la facilidad de tener información en internet y digamos que casi ahí con un clic, ¿no? Yo soy de la generación donde no existía internet y entonces estudiar representaba ir a los libros y solamente ir a los libros. Cuando salí de trabajar, digo, o sea, cuando salí de estudiar y entré a trabajar a Televisa por primera vez, yo tenía un trabajo formal, pero cuando salía a entrevistar a alguien para hacer un reportaje, era porque sí, podía consultar un libro, pero no tenía un Google para buscar algo de información extra. Entonces tenía que ir con el especialista, o tenía que ir a la hemeroteca, o tenía que ir con el libro, ¿no? O tenía que ir con el entrevistado. Entonces ustedes tienen mejores herramientas, pero que de pronto yo he visto que, que les hacen la vida un poco más fácil, pero los hace caer en algunas trampas que van afectando la información y la cultura que van acumulando. Entonces, no se olviden que una persona que es culta, entre más culta sea, más creativa es, hasta más entretenida y divertida puede ser, y más asertiva puede ser en el mensaje que dé. Entonces no dejen de lado esa parte de cultivarse y no solamente con lo que hoy día tienen en la mano, que son internet, redes sociales, inteligencia artificial. Tienen que ir a lo básico para aprender de ahí, para empaparse realmente de donde surge el conocimiento, ¿sí? Y no lo digo como un tipo chapado a la antigua, porque no. También he trabajado para modernizarme, pero a lo largo de los años he visto que de pronto empiezan a carecer algunos egresados por la falta de oficio. Por lo demás, también es una carrera muy competida, entonces siempre que se los digo a estudiantes cuando doy alguna conferencia, tienen que analizar no solamente el qué me gusta y el qué soy bueno, también ponerte en la realidad de cómo está el mercado laboral, cuáles son los sueldos, si esa va a ser la tarea que yo quiero hacer durante toda mi vida. Porque seamos honestos, uno puede cambiar de carrera, puede cambiar de trabajo, pero si te vas a aventar a hacer una profesión, lo ideal es que sea para toda la vida, para perder el menor tiempo posible. Y estar en una profesión que te guste en la cual te vayas especializando cada vez más para ser mejor, o ser un líder, o ser alguien importante en tu rubro, ¿no? En tu ramo. Entonces, sí creo que tienes que ver el mercado laboral, es muy competido, los sueldos no siempre son buenos, los sueldos cuesta mucho trabajo ganarles, entonces hay que ponerlo en la realidad. Muchas veces eso nadie nos lo dice, o a veces los papás nos cuesta trabajo hablar del tema con los hijos. ¿Por qué? Pues porque tampoco queremos atormentarlos o ir en contra de sus sueños, ¿no? Este día, 12 de mayo, pues es Día del Comunicólogo y por eso me animé a hacer este video. Recordar algunas de esas cosas por las cuales yo llegué a comunicación. Y recuerdo sobre todo que tuve la oportunidad de conocer gente con muy buenos valores,
gente trabajadora, gente divertida, gente creativa y gente que actualmente, con estos más de 30 años que tenemos ya de egresados, sigue dando de qué hablar, tiene un buen discurso. Entonces, pues felicidades a todos los comunicólogos, a los que ya somos viejos lobos de mar, pero también a los nuevos, a los que están llegando a la carrera, que si ustedes siguen trabajando, macheteando y explorando la mayor cantidad de ramas y de hojas de libros y de experiencias y de concursos y de convocatorias, ustedes van a ser exitosos. Creo que el trabajo siempre da frutos y al menos yo puedo decirles que a mí me funcionó. Cada vez que fui a un concurso, cada vez que me metí a hacer algún ensayo, algún discurso, algún diplomado, alguna conferencia, salía con algo rico que tarde o temprano me funcionó. Porque eso sí hay que decirlo también, ¿eh? De pronto en la carrera nos encontramos con cosas que digo, yo para qué estoy estudiando psicología de la personalidad, o para qué estoy estudiando historia del arte, para qué estoy estudiando X materia, que piensas que no tiene nada que ver con tu profesión. No. La universidad es una educación integral y al ser integral, en algún momento, cada herramienta vas a poder integrarla a tu campo de trabajo. ¿Y saben qué? Incluso a lo mejor en el día a día no vas a saber como para qué es importante X materia, pero te va a dar la cultura general necesaria incluso para que en una comida consigas una chamba. De verdad que sí. Felicidades a todos los comunicólogos, e insisto, a los viejos lobos de mar y a los que están en proceso de serlo.